Bueno, y para finalizar la última parte de este módulo de gastroenterología, realmente ha sido fabuloso. Agradecemos a toda la gente y a los colegas del GEDIT. En este caso me toca presentar a la María Cecilia Carraro, que es médica gastroenteróloga, que también forma parte de GEDIT. Así que, bueno, te dejamos ahora en la última parte que vas a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Así es. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, como me presentó el doctor, María Cecilia Carraro. Yo en GEDIT me dedico a hacer gastro. Dentro de gastro formo parte del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal y del grupo de investigación clínica. Tenemos activos varios protocolos de investigación de drogas nuevas que después les voy a presentar muy brevemente. Bueno, para charlar de la enfermedad inflamatoria tenemos que empezar sabiendo que es un grupo de trastornos de causa desconocida que están asociados a una respuesta inmune desmesurada y que va a lesionar en profundidad y extensión variable al intestino. Son de curso crónico, no se curan y tienen una evolución que es difícil de predecir, donde van a alterar periodos de actividad y de remisión. ¿Por qué es importante cuando digo no se curan? Porque una vez que la enfermedad está diagnosticada y establecida, puede pasar que entre en periodos de remisión profunda muy prolongados, que hasta nos hacen dudar si el diagnóstico es real o no, y esto sí es real. O sea, una vez que está establecida, no vamos a esperar la curación y sí vamos a esperar únicamente la cronicidad. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad inflamatoria, está cambiando. Ven que está dividido entre antes de 1960, entre 1960 y casi 1980 y a partir del año 80. ¿Por qué es importante esto? Porque la incidencia y la prevalencia de países que reportan datos, el nuestro todavía no tiene datos propios fehacientes, se está tratando de lograr, pero no están disponibles. Vemos que la incidencia y la prevalencia aumenta con el paso de los años y con la industrialización. Eso hace que el diagnóstico sea mayor y por otra parte está asociado al aumento del conocimiento de la patología. Muchos de estos pacientes previamente la tenían y no eran diagnosticados y llegaban en una etapa tardía con secuelas y eso comprometía la vida del paciente, la muerte al no tener tratamiento y eso hacía que esté subdiagnosticada. Cada vez se sabe más, hay menos morbimortalidad asociada a esta enfermedad y por eso este aumento. Con respecto a lo que les contaba de la incidencia y la prevalencia, oscila entre 10 a 20 casos por 100.000 por año la incidencia y entre 100 a 200 por 100.000 la prevalencia. Es más prevalente en la población judía que en la no judía y es más prevalente en negros que en hispánicos que en asiáticos. Y con una prevalencia igual hombre a mujer, a diferencia de, como ustedes conocerán, otras patologías autoinmunes que suelen ser más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Acá no hay tanta disociación hombre-mujer. Con respecto a la edad del diagnóstico, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero sabemos que hay dos picos de incidencia. Uno en la edad, en el adulto joven, entre los 15 y los 30 años, y otro entre los 60 y los 80 años. Este segundo pico de prevalencia antes no se veía tanto, o sea, siempre existió, pero no era tan frecuente encontrar pacientes de 60, 80 años que debutaran con la enfermedad. Y con el correr de los años cada vez vemos más pacientes que debutan en edad tardía y que requieren tratamiento intensivo y agresivo de inicio, cosa que uno antes esperaba encontrar más en el adulto joven. Uno por ahí, en un paciente de 80, cuando encuentra úlceras en el intestino, y ahora vamos a ver las características, ¿qué piensa? En una isquemia, es lo primero que uno piensa, dolor abdominal, sangrado, algo digamos, de inicio rápido de los síntomas, piensa en otra patología que no sea esta. Cada vez la pensamos más y la vemos más. Y como les contaba, este cambio de la industrialización está haciendo también, y esto es fundamental para nuestro país, que esté cambiando la enfermedad de Crohn por sobre la colitis ulcerosa. Estamos diagnosticando mucho más Crohn que colitis y nuestro país puntualmente tiene una característica
diferente al resto del mundo. Uno cuando habla de enfermedad de Crohn, habla de, por lo general, enfermedad ileocecal, la enfermedad de la válvula que uno le llama. En nuestro país hay una alta prevalencia de Crohn de colon y esto es importante porque en algunos casos es indistinguible de una colitis ulcerosa. Ahora vamos a ver las características de cada uno, vamos a repasarlas y vamos a ver que hay que tener mucha experiencia y mirar algunos trucos, digamos, para poder saber si es una u otra, y esto es fundamental porque nos va a cambiar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Respecto de la fisiopatología, sabemos que es multifactorial, está involucrada la genética, el medio ambiente, la microbiota intestinal y, por supuesto, el componente inmunológico. Respecto de la genética, hay diferentes genes que están involucrados en esta enfermedad, no los vamos a repasar en detalle porque es muy extenso, pero los comparten la mayoría de las entidades y hay unos pocos específicos para colitis que se diferencian del Crohn. Respecto del medio ambiente, y esto es súper importante, está asociado el tabaco. Es un factor de riesgo que se sabe que está establecido para la enfermedad de Crohn y no tan así para la colitis ulcerosa. De hecho, si ustedes leen bibliografía más vieja, habrán escuchado que el tabaco protege para la CU y que cuando el paciente deja de fumar desarrolla la enfermedad. Eso es bastante conocido en la bibliografía, pero bueno, sabemos que el paciente no tiene que fumar, tenga tanto CU como Crohn, y que si tiene el Crohn y el paciente es tabaquista, hay que insistir en la cesación tabáquica porque esto cambia el pronóstico de la enfermedad. De hecho, si el paciente sigue fumando teniendo la enfermedad de Crohn establecida y necesita una cirugía, que un alto porcentaje de pacientes la requieren, sabemos que va a tener mayor recaída posquirúrgica si sigue fumando que si abandona el hábito. Así que a eso llega la importancia de dejar de fumar para estos pacientes. Con respecto a la vitamina D, sabemos que bajos niveles se asocian a mayor riesgo de que debute la enfermedad y que respondan menos al tratamiento. Por lo tanto, nosotros dosamos vitamina y si hay déficit, necesitamos, digamos, suplir ese déficit para mejorar la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Con respecto a los analgésicos, un tema enorme que podría llevar a otra clase, sabemos que favorecen tanto el debut como las reagudizaciones de esta enfermedad y no se sabe bien a qué dosis pasa esto. Hay pacientes que a una baja dosis de AINES, hablamos de ibuprofeno, de aspirina, de ketorolac, de diclofenac, son drogas que disparan la actividad o promueven el debut y como les decía, pacientes que por ahí toman una escasa cantidad de analgésicos reagudizan la enfermedad y otros necesitan una dosis mayor para que esto pase. Lo que ustedes tienen que hacer ante un paciente con esta enfermedad, si es una cuestión de dolor, de difícil manejo que no resuelve con un paracetamol, digamos, o con un tramadol, conversar con un servicio de dolor. Nosotros no damos AINES. Hace poco recibo una consulta, hace 2 días, por una paciente que me dicen tiene una manifestación extraintestinal, que es una espondilitis anquilosante con dolor refractario a tratamiento, y que le daban AINES. O sea, no damos AINES. Y si es necesario, tratamos, como les digo, con grupos de dolor o lo que fuera. Es una consulta hiperfrecuente el tema de los AINES y esta enfermedad, así que no lo olviden. Y una droga, imagínense que se compra a venta libre en cualquier farmacia. O sea, el paciente está con una droga a la mano que perjudica seriamente nuestra enfermedad. Con respecto al estrés, sabemos que favorece tanto la ansiedad como la depresión, no solo el debut, sino la recaída de la enfermedad. Y lo mismo la contaminación ambiental. Siempre me gusta contar un caso, no sé si recuerdan cuando estuvo la erupción del volcán que trajo la lava volcánica, el resto de cenizas a la capital. Nosotros vimos en el hospital un aumento exponencial de reagudización de nuestros pacientes y la doctora Sambueli, que es la jefa del servicio de inflamatorias, que quizás la escucharon nombrar, es muy, muy conocida en nuestro ambiente de inflamatorias, hizo un trabajo donde expuso ratas genéticamente predispuestas a la lava volcánica y esas ratitas desencadenaban la enfermedad inflamatoria. Es un trabajo que se hizo en conjunto con la Universidad de La Plata y ella pudo demostrar cómo el aumento de la permeabilidad intestinal asociado al factor ambiental desencadenaba en esas
digamos, ratitas predispuestas, el desarrollo de esta enfermedad. O sea que la contaminación está claramente relacionada con la etiología. Respecto de la microbiota, ahora está súper, súper, súper de moda. La microbiota lo escucharán para múltiples patologías, en múltiples escenarios. Sabemos que el cambio en la microbiota tiene un rol establecido en esta enfermedad. Hay una disminución de los firmicutes y los bacteroides, y hay un aumento de la flora inestable, incluido la proliferación de Escherichia coli. Esto se sabe también que hay un aumento, digamos, de la capa de moco adherente de la mucosa colónica que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, y esta flora inestable, lo mismo, asociado a la permeabilidad intestinal aumentada que tienen nuestros pacientes y el componente inflamatorio, favorece este desbalance, la aparición de nuestra enfermedad. Con respecto a la inmunidad, sabemos que contamos con una respuesta inmune innata y adaptativa. Respecto de la innata, está mediada por células epiteliales, por neutrófilos, por células dendríticas, monocitos y células natural killer. Estas células van a reconocer antígenos microbianos por los receptores de superficie y van a activar y desencadenar la respuesta inflamatoria. Para la enfermedad de Crohn, la respuesta inmune adaptativa va a tener un predominio TH1 y va a tener un predominio TH2 para la colitis ulcerosa. Y va a haber también un aumento de respuesta de los linfocitos TH17 y de interleuquina 23 y TNF-alfa. ¿Esto por qué es tan importante? Porque más finalizando la clase vamos a repasar el tratamiento y vamos a ver que los tratamientos disponibles están todos orientados a esta sobreexpresión de factores inflamatorios. Contamos con anti-TNF, con anti-interleuquina 2 y 23, con anti-interleuquinas, con anti-JAK y con drogas que están en permanente desarrollo, pero que están dirigidas a estos objetivos, o sea, a mediar la respuesta inmune adaptativa. Para resumir, fíjense la complejidad de la fisiopatología de nuestra enfermedad que estamos tratando, donde la, digamos, genética, la microbiota y el medio ambiente, sumado al aumento de la permeabilidad intestinal y a toda esta presentación que les contaba de el antígeno en la superficie, desencadena una respuesta inflamatoria, múltiples radicales inflamatorios, y esto establece el daño intestinal, ¿sí? Con respecto a la definición de esta enfermedad, sabemos que contamos con 3 patologías, que son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis inclasificable, que es aquella que no encuadra para la definición completa de colitis ulcerosa y Crohn que vamos a ver ahora. Respecto de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y creo que esta, no quiero decir, pero me parece que es una de las diapositivas más importantes, que es conocer la diferencia entre una patología y otra. Sabemos que la colitis ulcerosa es un proceso inflamatorio inicial y predominantemente mucoso, que va a estar limitado al colon y que siempre va a tener afectado el recto. Y como característica es ascendente, o sea, compromete del ano hacia la región iliocecal, es continua y es simétrica. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a esperar en la colonoscopía, como vamos a ver en un ratito, de estos pacientes, mucha actividad inflamatoria, sangrado, úlcera, el paciente con urgencia, con tenesmo, con sangrado evacuatorio, y no tanto el paciente crónicamente enfermo, sino más bien un paciente agudo, comprometido, molesto, con muchas deposiciones al día, con sangrado, con astenia. En cambio, fíjense la diferencia con el Crohn. El Crohn es transmural, no es mucoso y submucoso como la colitis. Es granulomatoso y cicatrizante. Y de inicio es submucoso, es una patología que va de abajo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos la expresión mucosa al momento de hacer una imagen, el daño ya está establecido en el grosor de la pared del intestino, va de afuera hacia adentro, ¿sí? De la serosa a la mucosa, y es transmural. Eso después nos va a permitir reconocer cuáles son las complicaciones que podemos esperar en
el Crohn y que no las va a tener la colitis ulcerosa. A diferencia de la colitis, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, ya sea de la boca al ano. Y como otra característica, la afectación es discontinua y asimétrica. Yo puedo ir encontrando parches de afectación intercalados con mucosa sana, ya sea que la expresión es en intestino grueso, en intestino delgado o en ambos. Y recordando que excepcionalmente es raro, pero es un modificador de gravedad, puede afectar boca, esófago, estómago, duodeno y todo el intestino delgado proximal, el yeyuno proximal y el ilion proximal. Y esto se va a asociar a un peor pronóstico y a un manejo más difícil de esta enfermedad. Como les decía, hay un 10% que se llama colitis inclasificable o no clasificada, que es cuando yo hago la historia clínica precisa, pido estudios radiológicos, hago la iliovideocolonoscopía y tengo biopsias y no puedo establecer con seguridad si estoy ante una enfermedad de Crohn o de una colitis ulcerosa. Por suerte, solo un 10%. Cuando este diagnóstico no lo puedo hacer aún con la pieza quirúrgica en mano, voy a hablar de colitis indeterminada. Y como una salvedad, claro, que esto es para compromiso exclusivo colónico. Si el paciente tiene afectación de intestino delgado, sabemos que es Crohn y que no es una colitis ulcerosa. Como les decía, esto en nuestro país es de todos los días para nosotros que hacemos esta especialidad, de no saber a ciencia cierta y de inicio si estamos ante una enfermedad o la otra. Para toda esta, digamos, conjunción de palabras y de todo, y que uno puede pensar una cosa, a mí me puede parecer otra, es una enfermedad muy heterogénea, entonces necesita ser clasificada para que todos hablemos el mismo idioma y no tengamos tanta discordancia entre los especialistas. Para eso, en el año 2006, la OMS emitió la clasificación de Montreal, que es la que nosotros usamos a diario, que divide los casos de enfermedad inflamatoria según la extensión y el comportamiento. Y como les decía, esto se genera para disminuir la heterogeneidad de nuestros pacientes y para unificar criterio médico, ¿sí? Respecto de la colitis ulcerosa, sabemos que se divide en E1, E2, E3. E1 es, como ven acá, la proctitis ulcerosa, es la imagen de la izquierda, donde vemos que la actividad inflamatoria está limitada únicamente al recto y puede comprometer un pedacito del sigma, no más que eso. La colitis izquierda, que es la clasificación 2 de Montreal, es la que compromete hasta el ángulo esplénico y más allá del ángulo esplénico vamos a hablar de pancolitis o colitis extensa. Con respecto a, como una aclaración, vieron que en la clasificación de Montreal, no sé si se puede volver para atrás. No encuentro la... A ver. No sé por qué no encuentro la flecha. Bueno. ¿Puedes pasar una diapositiva para atrás? Ahí está. Entonces, como les decía, perdón, la interrupción. El Montreal lo usamos para extensión, ¿sí? Para decir si es izquierda, si es rectitis o si es pancolitis. Como ven, también Montreal usa una clasificación de gravedad, pero nosotros no la usamos en nuestra práctica diaria. Ahora vamos a ver en un par de diapositivas que usamos los criterios de Trulov-Witz. Entonces, en Montreal solo la extensión de la enfermedad, ¿sí? Para la enfermedad de Crohn sí usamos, fíjense que es mucho más compleja como la enfermedad en sí, sí usamos la clasificación completa. Y fíjense que va a estar dividida por edad, por localización y por comportamiento, ¿sí? Para la edad de comienzo va a estar dividida entre si el paciente debuta antes de los 16 años, entre los 17 y los 40 y después de los 40 años. Fíjense que para localización va a dividir si afecta, digamos, la válvula ileocecal, como les decía, que es la afectación más frecuente, el L1 es la presentación más frecuente en el mundo, el L2 es la afectación exclusiva de colon, el L3
afecta ilion distal y el colon, y L4, recuerden que hablamos hace un ratito que el Crohn puede afectar de la boca al ano. Entonces el L4 funciona como un modificador. Es muy raro que el paciente tenga un compromiso alto aislado. Nosotros en el hospital Udaondo lo vemos, pero no es lo más frecuente, es casi excepcional, diría, de tener L4 puro, que de hecho nos lleva a dudar del diagnóstico, aunque existe. Y fíjense que al contrario, funciona como un modificador de las otras localizaciones. Entonces yo puedo decir, es un L1 porque es una enfermedad ileocecal, con modificador L4 porque tiene un parche de enfermedad en estómago. Ese sería un ejemplo de modificador L4. Y recuerden que la presencia del modificador L4 hablaba de mayor severidad de esta patología, mayor riesgo de cirugía, mayor discapacidad del paciente y peor pronóstico. Y con respecto al comportamiento, puede ser un comportamiento exclusivo inflamatorio, que es un B1, donde no va a haber estenosis, ni fisuras, ni perforación tampoco. Un B2, que es el patrón estenosante. Un B3, que es el perforante o fistulizante. Y acá también aparece el modificador perianal. Esta enfermedad, el Crohn particularmente, tiene compromiso perianal frecuente. ¿Qué vamos a encontrar? Fisuras, abscesos perianales, fístulas, ¿sí? Y funciona como modificador de la actividad, también con mayor morbilidad para nuestros pacientes y hace más difícil el manejo, ¿sí? Con las drogas disponibles. Para poder recordar la diferencia o lo que a mí me gusta pensar del Crohn y de la colitis, fíjense que hasta acá, en estas pocas diapositivas que revisamos, está clara la diferencia entre una enfermedad y otra. La colitis es inflamatoria y el Crohn es transmural, es fibrosante, es penetrante de la mucosa. Entonces, si ustedes recuerdan esa diferencia, rápidamente, estando en un consultorio o en internación o donde estén desarrollando su actividad, pueden rápidamente identificar si es una u otra patología y rápidamente armar red de tratamiento para estos pacientes, ya sea que la tienen ustedes disponibles en su centro o a través de derivación. Se intenta que estos pacientes sean tratados en centros multidisciplinarios con experiencia en esta patología, ¿sí? Respecto del diagnóstico, nos vamos a basar en estos 5 criterios, que es la clínica, la endoscopía, la biopsia, los métodos por imágenes y también vamos a usar serología, vamos a usar estudios de sangre, ¿sí? Con respecto a las diferencias clínicas entre el Crohn y la colitis ulcerosa, fíjense lo que les decía recién para no ser tan repetitiva. La colitis ulcerosa es el paciente que viene con tenesmo rectal, que es cuando evacúa y sigue con ganas permanentes de seguir evacuando, tiene urgencia defecatoria, tiene sangrado y es más raro que tenga síntomas de cronicidad, que tenga pérdida de peso, que tenga fiebre, que tenga mucho dolor abdominal. Es el típico paciente que se sienta en la consulta y dice, hace un tiempo vengo yendo muchas veces por día, cada vez que voy sangro, de hecho muchas veces en casos leve a moderados se puede confundir con patología orificial y son pacientes que van de consultorio en consultorio buscando una respuesta, usan 20.000 cremitas, tratamientos, venotónicos y demás, y los síntomas persisten y se van agravando y así llegan a realizar la colonoscopía que nos lleva al diagnóstico. Va a ser rarísimo, siempre que ustedes tengan compromiso perianal, y soy súper insistente, duden. Puede pasar que una CU tenga una fisura anal simple, de rápida resolución, o un hemorroide que no resuelve con, con tratamiento local y nada más por el tema del tenesmo, pero si ya tienen una patología orificial más compleja o más persistente a pesar de todo el tratamiento que ustedes ponen, a pesar de que la afectación sea exclusiva de colon, duden siempre y piensen que ese paciente no se está comportando como una CU y se está comportando como un Crohn, ¿sí? Con respecto a la cirugía, la proctocolectomía con ileostomía y cabo suprapúbico es la cirugía de elección. En su momento se decía que esa cirugía llevaba a la curación de la colitis
ulcerosa, pero hoy se sabe que no es tan así porque se confecciona, posterior a esa cirugía, para que el paciente no quede con una ileostomía definitiva, se confecciona una bolsita que se llama pouch ileoanal, que es una bolsa que se hace con intestino delgado y que hace las veces de un neo recto, ¿sí? Para que el paciente no tenga incontinencia. Y se sabe que hasta un 40% de los pacientes operados tienen pouchitis, que es la inflamación crónica del pouch. Y muchos de esos pacientes terminan requiriendo corticoides, terapia biológica y demás para paliar los síntomas, cuando uno antes pensaba que uno con el pouch curaba al paciente y se olvidaba de la enfermedad. Esto se sabe que no es tan así. Y sé que excede la clase, pero como un comentario ya más complejo todavía, hay pacientes que desarrollan Crohn de novo en el pouch y que originalmente fueron tratados como una colitis ulcerosa y con los años el pouch se complica, se fistuliza, hace fístula interasa y demás, y nosotros como especialistas y en el conocimiento de esta enfermedad creemos que siempre fueron Crohn y que no eran colitis ulcerosa de inicio, sino que estaban en este 10% de los no clasificados que hablamos al principio de la clase. Con respecto a la enfermedad de Crohn, entonces recuerden que no va a ser el paciente que viene sangrando, va a ser un paciente que viene con dolor abdominal, con pérdida de peso, puede venir con cuadros de suboclusión intestinal a repetición. De hecho, hay pacientes que debutan operados por una suboclusión que no resuelve, resecan el pedazo de intestino comprometido y de ahí tenemos diagnóstico, por eso es frecuente la masa abdominal palpable. La enfermedad perianal sí va a ser frecuente, lo mismo que las fístulas interasas, los abscesos. Es una enfermedad, fíjense, mucho más insidiosa y mucho más agresiva. Y sabemos que la cirugía no es para nada la curación de esta enfermedad y de hecho la recaída postquirúrgica es casi la regla. Entonces tratamos de no operar estos pacientes y si los operamos hacer resecciones económicas porque tenemos riesgo de intestino corto. Con respecto a los criterios clínicos, digamos, para saber si estamos ante una colitis ulcerosa o un Crohn, los fuimos repasando con esto que charlamos recién, ¿sí? Y como un comentario, para nosotros, para unificar conceptos también, sabemos que son los criterios de Lennard-Jones, que como verán son de 1980, pero siguen vigentes en la actualidad. Como un comentario para no ser tan extensa sobre lo mismo, de la colitis ulcerosa, recuerden esto, el cambio lo van a encontrar en la mucosa, ¿sí? Quiero que hoy se lleven bien este concepto. La úlcera, la erosión, el sangrado, la friabilidad espontánea o el roce del endoscopio, ¿sí? Con recto comprometido, exclusiva de colon, con sangrado, con urgencia, ¿sí? En cambio, fíjense, para el Crohn, esto lo ponen claro, todo lo que charlamos recién, piensen en Crohn cuando encuentran dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, cuadros suboclusivos, fiebre, compromiso perianal, ¿sí? Y cuando van a hacer la endoscopía, recuerden que tenemos este problema del Crohn de colon en nuestro país. Entonces, si ustedes ven que la afectación es parcheada, no es constante, encuentran úlceras muy longitudinales, son como calles, ahora vamos a ver imágenes que se hacen en el intestino, y uno ya con la experiencia, cuando ve esas imágenes, dice, esto no es una CU, es un Crohn, ¿sí? La profundidad de la úlcera, la agresividad, ¿sí? Y en la biopsia vamos a encontrar una característica tradicional, que es el granuloma no caseificante, que lo vamos a encontrar solo en el 30% de las biopsias que tomemos por endoscopía y hasta en un 70% de las anatomías patológicas de la pieza quirúrgica. O sea que si yo no encuentro un granuloma, no es que no es un Crohn, sino que no lo encontramos justo en el lugar donde tomamos biopsia. ¿Sí? Eso es súper importante. Y en nuestro país, donde hay alta prevalencia también de tuberculosis, pensar siempre en el diagnóstico diferencial, ¿no? Muchas veces, aún para patólogos expertos, no es tan fácil diferenciar en una colitis granulomatosa si es una colitis por Crohn o una colitis por tuberculosis. Les cuento esto porque nosotros lo vemos en la práctica diaria y no es
poco frecuente, ¿sí? Tenemos mucha, mucha, mucha tuberculosis, incluso compromiso perianal por TBC. Entonces se pone otro desafío, ¿no? Diferenciarlo de la colitis ulcerosa, de la inclasificable y de la tuberculosis. Lo mismo que cuando hay compromiso de la válvula ileocecal. Pensamos siempre la tríada de Crohn, linfoma o tuberculosis, ¿sí? Entonces esto llévenselo porque es súper importante. Respecto de la actividad inflamatoria, como les decía, no usamos los criterios de Montreal, sino que usamos los criterios de Trulov y Witz, que quizás ya los han escuchado nombrar. Nos divide la enfermedad en actividad leve, moderada, severa, ¿sí? La leve, cuando el paciente tiene menos de 4 deposiciones al día, no tiene fiebre, no está taquicárdico, no está anémico y tiene una eritrosedimentación baja. Lo vamos a decir que es severo cuando tiene más de 6 deposiciones al día, con fiebre, con frecuencia cardíaca elevada, mayor a 90, con anemia, se establece una hemoglobina menor a 7.5 y una eritrosedimentación mayor a 30. La clasificación de Trulov con los años tiene, digamos, un modificador que, si bien no está establecido fehacientemente, es un modificador independiente, que es la hipoalbuminemia, ¿sí? Sabemos que una albúmina baja, menor a 3, predispone a una enfermedad más grave, ¿sí? Y con menor respuesta al tratamiento, ya sea corticoide, a mesalazina y a las nuevas terapias biológicas, ¿sí? Es un modificador independiente la albúmina baja. Por supuesto que si el paciente no encuadra en leve o severo, lo vamos a llamar un paciente moderado. ¿Por qué es tan importante la clasificación de Trulov? Porque es lo que a nosotros nos va a determinar si el paciente aguanta, si puede ser manejado en el consultorio y decir, lo derivo a un especialista que me lo siga, o pongo yo de inicio tratamiento médico y después, con el tiempo, pido estudios, pido la colonoscopía, si es que no tiene diagnóstico o si es una crisis, usamos el mismo criterio, pero el paciente severo es el que no da tiempo y el que rápidamente tiene que ser derivado a internación. No es un paciente que dejamos en manejo ambulatorio porque aumenta el riesgo de necesidad de colectomía o eventualmente de terapia biológica, y si ya viene tratado previamente con distintas drogas, significa que o perdió respuesta al tratamiento o tiene alguna intercurrencia que desencadenó la crisis y lo tenemos que internar para rescatarlo de esa reagudización y ver qué nuevo tratamiento le vamos a ofrecer. Con respecto, fíjense, al CEDAI, que es el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, fíjense la diferencia y la complejidad, ¿no? Como digo siempre, que tiene uno por sobre el otro. El CEDAI no es un índice que nosotros usemos en el consultorio, lo reservamos para nuestros trabajos de investigación y vuelvo a lo mismo, para darse cuenta rápidamente si un paciente puede ser manejado ambulatorio o en la consulta o digamos en la internación, miren siempre los mismos parámetros, guíense similar a los que usamos para colitis ulcerosa. Si el paciente viene desnutrido, con dolor abdominal, con masa palpable, con fiebre, sangrando, ese paciente no lo van a manejar ambulatorio, lo van a internar y lo van a estudiar y tratar de inicio internado. En cambio, si viene crónico, con un dolor que va y viene, que no es suboclusivo, que se puede alimentar y demás, sin fiebre, sin anemia franca, lo pueden aguantar en la consulta y armar todo el plan, ya sea diagnóstico o de reactivación, en la consulta, sin requerir internación. Con respecto a la endoscopía, que era otra de las patas diagnósticas, recuerden siempre, y esto es súper importante, que el estudio que nosotros pedimos siempre es la ileovideocolonoscopía con biopsias. Existen varias clasificaciones endoscópicas. A nosotros nos gusta el score de Mayo, que ahora lo vamos a repasar muy brevemente. ¿Y qué es lo más importante de esto? Nos suele llegar al consultorio o a la internación pacientes con colonoscopías mal hechas, mal informadas, con duda diagnóstica, donde no está descripta el índice de actividad, la extensión de la enfermedad. Fíjense todo lo que hay que mirar, si es simétrico, si es parcheado,
si es continuo, si compromete exclusivamente el ilion, la región iliocecal. Entonces, si una colonoscopía no es de calidad, está mal hecha y mal informada, hay que exponer al paciente a un nuevo estudio y no nos olvidemos que esto es un estudio invasivo. Si estamos en una colitis ulcerosa y no nos canularon el ilion porque no pudieron o porque se olvidaron o porque no le toman como un estándar de calidad de la endoscopía, les diría que hasta ahí no nos preocupa, hasta ahí. Pero si es un Crohn, uno puede perder diagnóstico, porque si es una afectación exclusiva de ilion sin afectación colónica, no canulan la válvula iliocecal, nos perdemos de diagnosticar a tiempo un paciente. Entonces, siempre exijan ilio-videocolonoscopía. Como vemos, el score de Mayo endoscópico, el 0 va a hablar de mucosa normal, ahora vamos a ver imágenes. El 1 es la mucosa eritematosa con red vascular disminuida, se pone como opaca la mucosa, con friabilidad leve y puede haber cierta granularidad. Ya si vemos erosiones, que es el paso previo a la úlcera, se puede llamar erosión o úlcera superficial, ya es un Mayo 2, que es un score que le llamamos moderado. Ya la friabilidad es mayor, es al roce del instrumental, hay pérdida del patrón vascular, se van sumando a las anteriores, ¿no? Y la presencia de úlceras profundas, hemorragia espontánea sin necesidad de roce del instrumental, o la salida espontánea de material cero purulento, ya es un criterio de severidad y es un Mayo 3. Fíjense lo mismo para la enfermedad de Crohn, el CSCD, que es nuestro score endoscópico, fíjense, está a la vista, ¿no? La diferencia, para no olvidar, del Crohn y la colitis, aunque sea repetitiva, todo lo que hay que informar por segmentos, esto no lo informa nadie, así salvo para protocolos para nuestros protocolos de investigación, digamos, que se evalúan con un lector central en Estados Unidos. Digamos, nunca van a encontrar una endoscopía informada así en ningún consultorio, por más calidad que tengan endoscopía, ¿sí? Lo que sí tienen que pedir, que esté informado si la afectación, volvemos a lo mismo, es simétrica, si es continua, si hay parches interpuestos de mucosa sana, cómo está el intestino delgado, pero no esperen encontrar esto, ¿sí? Vemos algunas imágenes. Fíjense en la imagen de la izquierda, vemos la úlcera profunda, ¿sí? Longitudinal, y estas sobrelevaciones mucosas que ven, todo en este sector, digamos, son no pólipos reales, sino lo que se llaman pseudopólipos, que son elevaciones de mucosa sana entre la calle que se forma por la úlcera. ¿Me explico? O sea, la úlcera genera la depresión y la mucosa sana interpuesta genera este pseudopólipo, no son pólipos reales, ¿sí? Y como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿aparece ahí? Ahí está. Como ven, en esta imagen es una mucosa colónica normal. Fíjense cómo a la derecha ya se pone más eritematosa, más friable, como abajo a la izquierda ya vemos más friabilidad espontánea con la mucosa granular, ¿sí? Y tanto a la derecha como la figura de abajo ya vemos mayor severidad todavía con lo que les decía, la úlcera profunda, ¿sí? Y fíjense que acá, por supuesto, está visto a distancia, pero si uno va haciendo la colonoscopia y pasando por estas áreas, se generan como áreas incluso de estrechez, de tanta actividad inflamatoria, que no es una estenosis real, sino que es la mucosa tan enferma que cuando uno insufla, o sea, da aire para ir viendo la mucosa, es una mucosa que no se distiende de tanta friabilidad. Como un comentario, eso ya de la especialidad, digamos, nuestro, si alguno tiene alguna vez contacto con la endoscopía, no sé puntualmente, digamos, qué hace cada uno de ustedes, pero hay algo súper importante para nosotros, que si encontramos este tipo de actividad inflamatoria, el paciente no siempre llega a completar la ilio-videocolonoscopía.
esto no es cuestión de llegar a ciego porque sí y porque quiero tener la intubación cecal y ser el mejor endoscopista. Hay que saber cuándo parar. Entonces, si yo voy haciendo el trayecto, digamos, en un colon gravemente enfermo, cuando el endoscopio, que es un elemento que es flexible pero es rígido a la vez, se apoya en estas úlceras, no es poco frecuente que se perfore el intestino. Entonces el paciente termina con una colectomía post-endoscopía, ya sea diagnóstica o en la reagudización, y no por actividad de la enfermedad, sino es una perforación iatrogénica por el endoscopio. Entonces, vuelvo a lo mismo, siempre con prudencia. Son pacientes graves, frágiles, ¿sí? Que no suelen estar con esta severidad, por supuesto, bien nutridos. Hablábamos de lipoalbuminemia, son pacientes frágiles, entonces los tenemos que cuidar mucho. Con respecto a la histología, cuando tomemos las biopsias de la enfermedad, vamos a encontrar diferencias histológicas entre el Crohn y la CU. Para hacer práctica, digamos, vuelvo a lo mismo, la colitis ulcerosa va a tener en la biopsia también actividad inflamatoria más pura, va a tener infiltrado linfoplasmocitario, va a tener abscesos crípticos, microabscesos, criptitis, bien inflamatorio, ¿sí? Pero fíjense en la enfermedad de Crohn, van a encontrar el infiltrado, pero van a encontrar fisuras, van a encontrar que puede haber en este 30% que les decía la presencia del granuloma no caseificante, ¿sí? Con serositis en el caso de que tengan la pieza de anatomía, recuerden que es transmural, pueden encontrar agregados linfoides y es menos común que tengan la distorsión pura de la cripta, el absceso, la criptitis, ¿sí? Es más crónico, más deformante y no tan inflamatorio agudo como es la colitis ulcerosa. Entonces, a esto iba antes. Nosotros que tenemos tanta prevalencia de Crohn de colon, que a veces es indistinguible de una CU en el inicio, vamos a mirar todas estas características, aún no teniendo el granuloma. Y entre nosotros ya sabemos como especialistas mirar determinadas características para saber que es un Crohn y no una CU, mirando estos detalles de la anatomía patológica. Y de preferencia, por supuesto, con un patólogo avesado en nuestra área, ¿no? Acá ven entonces a la izquierda cómo se correlaciona. ¿Se acuerdan que con la clasificación de Mayo habíamos dicho esta sería una colitis extensa porque va más allá del ángulo esplénico? Y fíjense cómo a la derecha la pieza de colectomía, esta es otra, ¿no? Obviamente acá sería una colitis más extensa que va hasta parte del colon ascendente. Fíjense, lo que me gusta de esta imagen es ver en la pieza de colectomía cómo la CU, ¿sí? Es continua, es ascendente, es simétrica y cómo tiene el corte abrupto. Fíjense que hasta acá está la mucosa enferma, corta, como si fuera con una tijera, digamos, y aparece la mucosa sana, ¿sí? Y para no olvidar de la enfermedad de Crohn, la presencia, cuando los encontramos, del granuloma. Con respecto a las imágenes, ¿qué vamos a pedir? Placa de abdomen simple, ¿sí? Siempre par radiológico, o sea, placa de tórax y de abdomen en la reagudización para descartar que el paciente no esté perforado. Y nosotros también pedimos en las reagudizaciones placa de pie y acostado, porque en la placa acostado del paciente vemos mejor la dilatación colónica si tenemos sospecha de megacolon tóxico, ¿sí? Vamos a pedir enterotomografía o enteroresonancia, ecografía Doppler, que vamos a mencionar unas palabras, y en casos seleccionados, videocápsula y o enteroscopía, ¿sí? Con respecto a la enterotomografía o enteroresonancia, son dos estudios, por supuesto, diferentes. La enterotomo hecho con tomógrafo y la enteroresonancia hecha por resonancia. Las dos nos permiten ver extensión y actividad de la enfermedad, sobre todo cuando buscamos compromiso de intestino delgado, no tanto para colon, ¿sí?
vamos a ver un engrosamiento anormal de la pared, ahora vamos a ver imágenes, vamos a buscar lo que se llama el signo del peine, que ahora lo vamos a ver en una imagen, es cuando se opacifican los vasos rectos por toda la alteración inflamatoria de la vasculatura, del mesenterio, ¿sí? Nos va a permitir ver edema de la pared, úlceras, si hay complicaciones extraluminales, esto que hablábamos de las fístulas interasas, la masa abdominal, los abscesos intraabdominales. Y hay un score que excede esta clase, pero es el score de María, que es el que usamos en resonancia para cuantificar la actividad inflamatoria. Y nos van a dar predictores directos de actividad endoscópica a través, como les decía, de este score. Según cuánto realza la pared, en qué extensión, cómo vemos la imagen, esto correlaciona francamente con la endoscopía. Piensen que el intestino delgado no es un área de fácil acceso al endoscopio, o sea, ni una endoscopía que se hace por la boca, que es la videoendoscopía alta, ni una colonoscopía llega al intestino delgado medio ni proximal. Entonces nos guiamos mucho con enterotomo y enterorrezo, ¿sí? Como ven imágenes de enterotomografía y de enterorresonancia, fíjense que a esto las flechitas blancas de la izquierda es lo que le llamamos el signo del peine. Fíjense cómo se hace perfecto todas estas rayitas, hablando fácil, ¿no? Como me gusta a mí, blancas que llegan a la pared intestinal, es todo la basa recta, ¿sí? La vasculatura mesentérica que está inflamada. Acuérdense que hablamos de enfermedad de Crohn y que es transmural. Entonces, ven el engrosamiento de la pared, cómo se pierden las austras, cómo realza con el contraste, ¿sí? Y lo mismo a la derecha. Fíjense cómo el asa está con la pared francamente engrosada, lo que vemos adentro, lo hiperintenso, es el líquido intestinal y lo hipointenso es el grosor de la pared que está francamente comprometido. Y a la derecha, con la flechita amarilla, no sé si se ve desde lejos, digamos, pero se ve que hay una falta de continuidad, digamos, en la mucosa, y es el principio de una enfermedad fisurante, ¿no? Que va de la mucosa hacia adentro. Acuérdense que esto es transmural, va fisurando, y esto después, cuando no es tratado a tiempo, es lo que hablábamos antes, que genera la fístula interasa y el absceso intraabdominal. Con respecto al Doppler, unas palabras, es algo que está cada vez más vigente para esta patología. Es bastante nuevo, esto no se usaba antes. En lo que consta, digamos, o cuál es la utilidad de hacer Doppler abdominal para nuestra enfermedad, básicamente se sabe que en manos entrenadas, esto es puramente operador dependiente y a través de un score, se sabe que el aumento del espesor de la pared con engrosamiento de la submucosa y según el patrón vascular que encontremos, va a hablar de actividad de la enfermedad y va a ser predictor del hallazgo endoscópico que nosotros tengamos. Entonces, si bien es operador dependiente, cada vez se usa más, porque piensen que tenemos un estudio que es de bajo costo, es no invasivo, ¿sí? Es por ecografía, el paciente no necesita preparación, no necesita anestesia, quirófano. En una sala de ecografía uno lo puede realizar, y al ser un predictor directo de lo que vamos a encontrar, ya sea en la enteroresonancia o en la visión directa por endoscopía, ya sea colonoscopía, enteroscopía o lo que tengamos, es extremadamente útil. Acá en nuestro país, en la capital, digamos, y en nuestro país en general, se hace todavía en muy pocos centros. Lo hace el italiano, lo hace el Centro Rossi, por ejemplo, lo hace la Fundación Favaloro, pero como les digo, es algo que esperamos que con el tiempo cada vez más lo podamos tener disponible porque, digamos, al ser no invasivo va a ser de suma utilidad. Como digo, la única desventaja es que es operador dependiente y que requiere entrenamiento y volumen de paciente, ¿no? Por supuesto. Bien, con respecto a la cápsula y a la enteroscopía, la cápsula, si la conocen, es
como una pastillita que el paciente traga y dirige la imagen a un software, lleva al paciente como una riñonera donde llega toda la información, es un estudio ambulatorio, ¿sí? Y sirve para la evaluación de intestino delgado. ¿Cuándo lo vamos a pedir? Cuando nosotros tenemos alta sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado y con evaluaciones negativas, o sea, endoscopía alta y baja normales, siempre y cuando no tengamos sospecha ni clínica ni por imágenes de estenosis, si no la cápsula queda retenida y el paciente tiene que ser operado para extraer la cápsula. Como un comentario ya más de nuestra especialidad, hay una cápsula que se llama Patency, que no sé si alguna vez la escucharon nombrar, que es una cápsula compuesta de hidratos de carbono que el paciente traga y se puede seguir en el trayecto, digamos, para ver por qué parte del intestino va, ¿sí? Sin que tenga ningún sistema de cámara, ni de video, ni nada, y que si queda retenida en un área de estenosis se disuelve con el contenido intestinal y el paciente no tiene que ser operado. Vuelvo a lo mismo, no está disponible siempre, es súper costoso. Una cosa es hablar de pacientes con cobertura y otra pacientes de hospital, que es un abismo, digamos, de diferencia. Entonces no es algo que esté estandarizado tener una cápsula de permeabilidad, pero la pueden ver, la pueden escuchar nombrar o pueden tener pacientes que vengan y les digan, me hicieron la cápsula de permeabilidad, aunque como les digo, no es tan frecuente. Por eso siempre, siempre, antes de indicar una videocápsula, recuerdan que charlamos del enterotomo y de la enteroresonancia. Pedimos imagen siempre, porque si el paciente está estenosado, claramente la cápsula no la vamos a pedir. Y la enteroscopía, ya sea simple o mejor todavía doble balón, antes se usaba para diagnóstico, recuerden, si no la escucharon nombrar o no la conocen, que es un endoscopio más largo, que trabaja por pulsión, que va enhebrando el intestino delgado, que tampoco se hace en todos los centros ni en todos los hospitales, sino en lugares seleccionados, y que permite tomar biopsias del intestino delgado. Se puede ingresar por boca, que es lo que se va a llamar la enteroscopía anterógrada, o por ano, que es la enteroscopía retrógrada. Y eso nos permite llegar al área comprometida. Hay una zona ciega, que no llega ni la enteroscopía alta ni la baja, que son 3-4 centímetros entre el yeyuno distal y el ilion proximal, pero es muy raro que justo esté la enfermedad en ese segmentito, que es como una zona ciega del delgado, y nos va a permitir tomar biopsia si hay duda diagnóstica o hacer terapéutica con dilatación con balón, ¿sí? En el caso de estenosis. Antes, como les digo, se usaba para diagnóstico, hoy se reserva cada vez más solo para la toma de biopsia en duda diagnóstico como terapéutica. Con respecto a los biomarcadores, sabemos que la eritrosedimentación y la PCR, que es algo que se pide siempre en la consulta, son buenos predictores de actividad inflamatoria. Nosotros, como comentario, prestamos más atención a la PCR que a la eritrosedimentación en brotes, ¿sí? Porque nos es mejor predictor de actividad inflamatoria. Y cuando están en brote, nosotros miramos, cuando el paciente está en tratamiento, cómo hace curva la PCR y cómo baja, porque nos da un parámetro de cómo está respondiendo a tratamiento, no así con la eritrosedimentación. Y con respecto a los autoanticuerpos, sabemos que tenemos disponibles el ANCA y el ASCA, y algo fundamental, y que es de todos los días en nuestra consulta, es recordar que el ANCA y el ASCA no son diagnósticos de enfermedad inflamatoria, son predictores, son marcadores que van a decir, este paciente va a fistulizar más, si es un ASCA positivo y es un Crohn, o que si ya tengo establecida la enfermedad y como les decía, estoy en ese porcentaje de duda, voy a decir si es un compromiso colónico con ANCA positivo, es más probable que sea una CU que un Crohn, y si es un ASCA positivo que sea Crohn, pero no nos va a dar diagnóstico. Es típico que lleguen al consultorio, no, me pidieron un ASCA, me dio positivo, vienen aterrados y nosotros buscando a ver a dónde está el Crohn, que no existe, digamos, no hace diagnóstico, ¿sí? Solo asusta al paciente, pero es un complemento importante cuando está establecido el diagnóstico. Con respecto a la calprotectina, nombrarla es un estudio de materia fecal, que cada vez se pide más, es no invasivo, correlaciona muy bien la elevación de la calprotectina con la enfermedad intestinal.
La calprotectina es una proteína que está unida al calcio y está en el citosol del neutrófilo. ¿Se acuerdan que en nuestra enfermedad hay alteración de la permeabilidad, hay aumento del componente de células inflamatorias? Entonces, en ese contexto, se elimina la calprotectina hacia la luz intestinal y al ser estable a la degradación de la microbiota y demás, cuando el paciente la elimina en materia fecal, nos da una correlación muy buena con el grado de actividad inflamatoria intestinal, ¿sí? Como les digo, es una muestra al azar, no requiere preparación, ¿sí? Y tiene un valor predictivo positivo del 90% cuando es mayor a 150 para decir que el paciente tiene lesión en la mucosa intestinal, ¿sí? Muchas veces el paciente viene con síntomas, uno dice, por ahí es un colon irritable, por ahí es una patología funcional, no debe tener una inflamatoria, y el paciente dice, no, no me quiero hacer una colonoscopía, sobre todo chicos jóvenes. Entonces nosotros usamos la calprotectina como un paso previo, ¿sí? Para demostrar que si está elevada, claramente tenemos que ir a un estudio invasivo. Y lo mismo lo usamos para monitoreo de tratamiento. Nuestros pacientes no están todo el tiempo haciéndose una colonoscopía para chequear que la mucosa esté cicatrizada. Hacen cada 6 meses a 9 meses una calprotectina fecal y si el valor se mantiene normal, nos da parámetro de que ese paciente está respondiendo a tratamiento y no necesita un estudio invasivo, ¿sí? Se hace por ELISA o por inmunocromatografía. Con respecto a la evolución, nos preguntamos, ¿no? Si son enfermedades estables en el tiempo, lo que les decía antes, una vez que se establece, no se va. Y el paciente es siempre igual, siempre lo vamos a encontrar lineal, estable, así que viene a la consulta y me dice, ¿sigo igual que la vez anterior? No. Fíjense que tanto la colitis ulcerosa como el Crohn evolucionan con periodos de actividad y periodos de remisión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la remisión puede ser, en la mayoría de los casos, inducida por nuestro tratamiento adecuado o en algunos casos puede ser espontánea. Hay pacientes que hacen la crisis inicial, donde se establece el diagnóstico y, como les decía, entran en un periodo prolongado, espontáneo, de remisión, que hasta nos hace dudar, ¿sí?, de si el paciente realmente tiene la enfermedad o no, ¿sí? Y con el tiempo vuelve a hacer la crisis, ¿sí? O a veces hay otros pacientes, como se fijan, por suerte es menos del 1, o sea, el 1% o como mucho el 2% de pacientes que empiezan con una enfermedad lenta, insidiosa, con duda, y rápidamente evolucionan hacia la enfermedad fulminante o severa, ¿sí?, que requiere la colectomía. Y un porcentaje, como les decía, que por suerte también es bajo, de pacientes que se mantienen en la cresta de la ola, como le llamo yo, con actividad inflamatoria persistente y que son los que se comportan refractarios a todo tipo de tratamiento que nosotros damos, ¿sí? Por suerte, el mayor porcentaje es el que hace la PUSE inicial, hace el diagnóstico, se trata y decrece, digamos, el índice de actividad y el paciente se mantiene en remisión con tratamiento. Y fíjense que en cambio son diferentes las curvas de la enfermedad de Crohn, son distintos los porcentajes también, y es menor el porcentaje de pacientes que se va a mantener en remisión profunda a lo largo del tiempo. Y es mayor el porcentaje de pacientes que se mantienen graves y mayor el porcentaje de pacientes que evolucionan al patrón fulminante con requerimiento de cirugía. Entonces recuerden siempre mayor agresividad transmural, cicatrizante, fistulizante para Crohn, inflamatorio para la colitis. Con respecto a la colitis, como les decía recién, hay algo que es fundamental, que como digo sería otra clase, que es que la enfermedad puede progresar, no es una enfermedad estática, puede empezar como una rectitis y en los estudios progresivos y con el correr de los años transformarse en una colitis izquierda o en una colitis extensa o pancolitis. No solo eso, la actividad inflamatoria persistente, no tratada, el paciente que no entra en remisión, tiene aumento del riesgo de cáncer de colon, ¿sí? El aumento es exponencial en pacientes que no entran en remisión y por supuesto esto va a llevar tanto la aparición del cáncer como la persistencia de la enfermedad a pesar del tratamiento al requerimiento de cirugía. Y fíjense la enfermedad de Crohn, son dos enfermedades progresivas.
La enfermedad de Crohn no tratada y no diagnosticada adecuadamente y aún con tratamiento puede evolucionar de inflamatoria a estenosante, de estenosante a fistulizante, requerir cirugía, recaer en la anastomosis, ¿sí? Y tener recaída postquirúrgica con nuevo requerimiento de cirugía. Son enfermedades discapacitantes, ¿sí? Fíjense como algunos datos para no olvidarnos de por qué es tan importante el manejo adecuado. La enfermedad de Crohn es tenosante, es fistulizante, tiene compromiso perianal y hasta el 37% de los Crohn debutan con complicación, o sea, ya está establecida todo el desarrollo previo de compromiso transmural. Hasta un 40% es altísimo. Y fíjense que un 50% de los pacientes van a estar complicados a 5 años y un 70% a 10 años, con un riesgo de cirugía del 70 a 10 años de la enfermedad, ¿sí? Y fíjense, como les decía antes, que la enfermedad perianal es frecuente, llega al 40% a 20 años, ¿sí? Y es no solo frecuente, sino que es muy discapacitante para el paciente. Estas lesiones son dolorosas, provocan fiebre, internaciones recurrentes y en muchos casos, por refractariedad a tratamiento, requieren protectomía para control de síntomas. Entonces son presentaciones sumamente discapacitantes y deshabilitantes para nuestros pacientes. Por eso la importancia de anticiparnos. Este slide ya lo repasamos, que es cómo nos damos cuenta o qué vamos a mirar en nuestro país, que tenemos tanto Crohn de colon para diferenciar si es un Crohn o es una colitis ulcerosa. Lo fuimos repasando en la charla. Como un comentario, recuerden que hasta un 50% de nuestros pacientes tienen manifestaciones extraintestinales. En el mayor de los casos, la manifestación es articular, ¿sí? Pero pueden aparecer en múltiples órganos: ojo, riñón, pulmón, hígado, sí, que lo más común es la CEP, la colangitis esclerosante. Pueden encontrar también en la piel, ¿sí? Habrán escuchado nombrar el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, el síndrome de Sweet, ¿sí? Son todas manifestaciones que nosotros vemos, ¿sí? Con mucha frecuencia. Ante la sospecha, por supuesto, siempre consultamos al especialista y esto es multidisciplinario. Trabajamos con oftalmo, con reumato, con hígado, con nefro, con neumo, con todos los especialistas, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que muchas veces la aparición de la manifestación extraintestinal es previa a la afectación intestinal. Entonces nos pasa de ver la inversa, digamos, pacientes que, por ejemplo, vienen de reumato por una espondilitis anquilosante y nos los derivan a nosotros para buscar si tiene establecida o no, por poner un ejemplo, ¿no? La enfermedad inflamatoria, lo mismo que si hay uveitis, iritis, neumonitis, bronquiectasias, bueno, diferentes, nefropatía por IgA, puedo poner un montón, ¿no? Pero si encontramos todo eso, sospechar, ¿sí? Ya sea con el ida y vuelta, si es o no una extraintestinal de una inflamatoria. Y con respecto al tratamiento, creo que esto, para finalizar, es súper importante. No vamos a entrar en el detalle de cada droga ni de cómo utilizarla, porque eso sería otra charla, pero sí quiero que se lleven para qué tratamos y por qué es tan importante que lo trate el especialista. Nosotros con el tratamiento vamos a querer inducir y mantener la remisión, o sea, que el paciente se comporte como un paciente que no tiene enfermedad inflamatoria. Tenemos una ventana de oportunidad, una palabra que a nosotros nos encanta, que es el momento exacto para atacar esta enfermedad y evitar la secuela, ¿sí? Y como alternativas tenemos dos chances de tratamiento: hacer un tratamiento step-up, que es ir indicando progresivamente, empezar por la mesalazina, por el corticoide, por el inmunosupresor, hasta llegar a la terapia biológica o eventualmente la cirugía. Pero también hay otra estrategia, que es la estrategia top-down, que es empezar con todo de entrada, o sea, ya sea si requiere cirugía en una fulminante o severa, o con terapia biológica, o con internación, y con el tiempo ver si uno puede desescalar el tratamiento y dar algo más tranquilo, llamémosle como una mesalazina, ¿sí? Recordando siempre, siempre, siempre que el corticoide es un medicamento para inducir remisión, ya sea en el diagnóstico o en los brotes, y nunca jamás
nunca para mantener la remisión. Nosotros vemos todo el tiempo pacientes que vienen crónicamente tratados con corticoide, talla baja, cataratas, fracturas patológicas y demás, por tratamiento corticoide prolongado, cuando el corticoide es para un tiempito. O sea, si no me sirve y el paciente no entra en remisión, rápidamente, plan B, inmunosupresor, biológico, cirugía. Nunca dejen pacientes tratados crónicamente con corticoides porque lo único que van a lograr es la secuela y no el control es un falso control de nuestra enfermedad. Con respecto a lo disponible, tenemos los 5 ASA, que son la sulfasalacina y la mesalacina. Como les decía, el corticoide, que lo van a usar oral o endovenoso si el paciente está ambulatorio o internado. Los inmunosupresores, tenemos 3, 2 que son los que más usamos, que son la satioprina y la 6-mercaptopurina, y solo para Crohn y en casos seleccionados el metotrexate. Dentro de los biológicos hay un amplio espectro, como les digo, sería motivo de otra charla. Tenemos anti-TNF, anti-JAK, anti-interleuquina 12-23 y anti-integrinas, que es el vedolizumab, por ejemplo. Y lo más nuevo, lo nuevo, que es lo que tenemos en fase de investigación, son los anti-JAK, quinasa. Disponible tenemos el tofacitinib, que es un anti-JAK de amplio espectro, digamos, bloquea varias JAK, la 1, la 2, y que al tener ese amplio espectro tiene mayor tasa de complicaciones, tiene un riesgo alto de hacer zóster y por eso lo tenemos que vacunar a los pacientes, no tienen que tener factor de riesgo cardiovascular y demás, y los nuevos que están en estudio, como el upadacitinib, que es un anti-JAK más selectivo, lo que hacen es bajar la tasa de efectos adversos. Estos pacientes lo que más presentan son infecciones, reactivación de TBC si tuvieron previamente, infecciones virales, bacterianas, ¿sí? Y en algunos casos cáncer, ¿sí? Para todos están descritos estas complicaciones. Tienen diferentes presentaciones, diferentes vías de administración y volvemos a lo mismo. Vamos a elegir preciso y ajustado a la necesidad de nuestros pacientes. Con respecto al objetivo, queremos controlar inflamación, sostener remisión, evitar recaídas, tratar de eliminar o evitar que el paciente se complique y mejorar la calidad de vida y la nutrición de nuestros pacientes. Como mensajes, para no olvidar, y con esto terminamos, recuerden que es importantísimo por todo lo que charlamos saber si estamos ante una enfermedad de Crohn o ante una colitis ulcerosa y poder diferenciarlas. Recordar esta palabra de oro para nosotros que es la ventana de oportunidad, diagnosticar y atacar antes que la complicación esté establecida. Y la estrategia Treat to Target, que es lo que nosotros usamos y lo que se usa en el mundo, que fíjense que es como un trabalengua, pero es muy sencillo, es dar al blanco, digamos, es seleccionar la terapia inicial de acuerdo al riesgo de progresión que tiene nuestro paciente. Para eso vamos a medir cómo debuta la enfermedad, cómo se va desarrollando, vamos monitoreando progreso y de ser necesario vamos optimizando tratamiento para cumplir y mantener nuestros objetivos. Por supuesto, el manejo de preferencias multidisciplinario y en centros especializados. Y bueno, me habían puesto, no sé si las preguntas, si van para una sencilla, que con todo lo que repasamos era cuál de las siguientes no es una característica de la colitis ulcerosa, y repasando, bueno, que es continua, ascendente y simétrica. Sí. Ah, perfecto. Sí afecta exclusivamente colon, que pueden encontrarse granulomas en 30% de las biopsias y que la afectación extraintestinal más frecuente es la articular. Hay una de estas que no es correcta para CU. No sé. Ahí está. Perfecto. Han respondido muy bien. Un aplauso para los que respondieron bien. Y después teníamos otra, pero no sé si... Ah, bueno.
Bueno, con los criterios de Trullo para reactivación, ¿cuál corresponde a un brote severo que va a requerir internación? La A tenemos hematocrito de 42, con hemoglobina de 12, frecuencia de 70 y eritro de 15. La B, hematocrito de 25, con hemoglobina de 5.7, cardíaca de 100 y eritro de 70. La C, un hematocrito de 37, con hemoglobina de 8, una cardíaca de 80 y un eritro de 20. O la D, un hematocrito de 40, con hemoglobina de 10.5, una cardíaca de 65 y un eritro de 10. Ahí está. ¿Cuál corresponde a un brote severo? Ahí escucho ya por acá los que están presentes. Muy bien. Ya se van expertos, chicos, se van expertos en enfermedad inflamatoria. No me respondió nadie. Ya no están más del otro lado. Ahí está, 97%, perfecto. Se van expertos, expertos. Bueno, muchas gracias. Gracias.